vamos a hablar hoy acerca de este título que le colocamos a nuestro programa y es Él resucitó, está viva nuestra esperanza. Acabamos de terminar la Semana Santa, la Semana Mayor, y el domingo estuvimos celebrando la resurrección de Jesús. La resurrección del Señor es una invitación de fe que nos hace el Señor a mantener viva esa esperanza que Él nos ha dado a través de su resurrección. Yo quiero que leamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo del 1 al 8, y dice así: la resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, escuchemos esto atentamente, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Este pasaje que leemos aquí en Mateo 28 lo encontramos en los 4 evangelios de la palabra acerca de la resurrección. Se encuentra en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Claramente se describe el momento en el que las mujeres van a visitar a Jesús en su tumba y el ángel se les aparece y les dice: ha resucitado. Y quiero que miremos el contraste de esta escena en el libro de Lucas, en el capítulo 24, versículo 17. Dice el título: el camino en el camino a Emaús. Entonces iban 2 discípulos, 2 seguidores de Jesús, caminando, y de repente se les aparece Jesús, pero ellos no sabían que era Jesús. Dice el versículo 17: y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces vemos una característica, que ellos estaban tristes, ellos estaban desilusionados. Y vemos en el versículo 21, antes ellos le habían explicado a Jesús que estaban tristes porque había muerto, habían matado, habían crucificado a Jesús, un profeta, y ellos esperaban algo de él. Entonces dice el versículo 21, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Entonces la palabra dice que ellos le dijeron a Jesús: nosotros esperábamos, es decir, una esperanza perdida. Ellos iban camino a Emaús, alejándose de la realidad que habían vivido en la cruz, alejándose de la desilusión, iban tristes, iban desesperanzados, ¿verdad? Y ellos no sabían que era Jesús el que caminaba a su lado. Y sabes que muchas veces tú y yo nos encontramos en esta situación espiritual. A pesar de que sabemos y conocemos que Jesús nos ha dado grandes promesas, nosotros muchas veces vamos por el camino de nuestra vida entristecidos, desesperanzados, y nos olvidamos que Jesús está caminando a nuestro lado. Nos esperamos que tenemos una esperanza y muchas veces sentimos como si ya no hubiera esperanza. Entonces quiero que leamos allí, en el versículo 25, Jesús les dice a ellos: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces miren que Jesús los exhorta y les dice: oh insensatos, ¿por qué son tan tardos? En otra versión dice: ¿por qué son tan lentos para creer lo que ya estaba escrito de mí muchos años antes a través de los profetas? Y a veces a nosotros nos pasa así. A veces nuestra mente está totalmente ciega y nos olvidamos esas promesas que Dios ha dado para nuestras vidas. Nos dejamos llevar por lo que vemos con nuestros ojos naturales, ya sea una enfermedad, un problema, una separación, cualquier situación fuerte que vivamos, y nos desesperanzamos y nos olvidamos de esas promesas maravillosas que Jesús ha hecho. Pero ese Jesús que se le apareció a ellos en el camino a Emaús, hoy se quiere aparecer aquí a cada una de nuestras vidas. Hoy quiere aparecerte en ese camino, llámese como se llame, que tú estás atravesando en este momento. Allí está Jesús. Y Él se tomó el trabajo para explicarles a ellos todo lo que se decía de Él, desde la ley de Moisés y todos los profetas, imagínense eso, para recordarles a ellos. Por eso es tan importante que nosotros leamos la palabra de Dios, porque cuando leemos la palabra, la fe viene por el oír y recordamos las promesas y recordamos esas profecías que están escritas aquí de lo que ha de acontecer en estos últimos tiempos. Porque nosotros hoy estamos viviendo un tiempo relevante, un tiempo en donde se están dando muchas señales acerca de la venida de Jesús por segunda vez. Y tenemos que estar atentos, preparados. No podemos estar distraídos. Entonces, es una palabra aquí hermosa en el versículo 31, cuando dice la palabra: entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Les fueron abiertos los ojos. Hoy le vamos a pedir al Señor que abra nuestros ojos espirituales, para que nosotros podamos ver más allá de este mundo natural, para que podamos poner la esperanza y la confianza en la vida eterna, en Jesús, para que podamos hoy levantar nuestra fe y saber que pase lo que pase en esta tierra, que cualquiera que sea la situación que vivamos, que enfrentemos, nosotros tenemos a nuestro lado a Jesús. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Él dijo en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si tú estás pasando una enfermedad, si te han dicho que tu enfermedad ya es terminal, si te sientes que estás postrado, si te sientes decepcionado a causa de un problema en tu matrimonio, un fracaso, un problema con tus hijos, cualquiera que sea tu condición, tu situación, hoy el Señor te dice que Él va a tu lado. Tú no estás solo, tú no estás sola. Él resucitó y la esperanza de nosotros está viva, porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Y quiero que leamos en el libro 1 Corintios 15, versículo 14. Dice la palabra: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. La palabra de Dios nos dice claramente que la base para nuestro creer, para nuestra fe, es creer en la resurrección de Jesús. Te explico por qué. Porque si tú no crees, si nosotros no creyéramos y no tuviéramos la esperanza de la resurrección de Jesús, vana sería nuestra fe. ¿Para qué creer entonces si en esta vida vamos a vivir 80, 90, 100, 110 años, el que más vive y es dichoso? Y ya, la vida no tendría sentido si no hubiera una vida más allá. ¿Para qué portarme bien? ¿Para qué hacer el bien? ¿Para qué creer? Pero sabes una cosa, que al resucitar Jesús se enciende la llama de la esperanza y nuestra fe cobra sentido, porque sabemos que en esta tierra estamos de paso, porque sabemos que más allá de todo lo que aquí nos toque vivir,
nosotros tenemos una recompensa en el reino de los cielos para todo aquel que cree en Jesús como su único Señor y para todo el que le sirve. Yo te quiero decir algo, sea cual sea la vida que tú puedas llevar en esta tierra, sea una vida de éxito, una vida en donde logres todos tus triunfos y tus metas, o sea la vida más desdichada en donde te toque sufrir y padecer mucha tribulación. ¿Sabes una cosa? Que nada de eso se puede comparar con la gloria eterna que tendremos en el cielo. Y ¿sabes algo? Si hoy estás pasando una situación difícil, Dios te dice que hay esperanza, que hay una vida más allá de esta dispuesta para todo aquel que cree en Jesús. Y la buena noticia es que Él nos quiere dar esa vida eterna, pero también nos quiere dar una vida aquí, una vida en donde Él pueda caminar a nuestro lado, en donde Él pueda levantarnos cada vez que pensemos que ya no tenemos más fuerzas, en donde Él pueda darnos ese ánimo para continuar. Él está allí. Solamente dice, clámame y yo te responderé. ¿Sabes? Porque Jesús resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y allí está intercediendo por todo aquel que le pide en su nombre. Y aquí con nosotros está el Espíritu Santo de Dios, ese regalo que Él nos dio para ser nuestro ayudador y nuestro consolador. Quiero que leamos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Aquí Pedro nos está diciendo que Dios, a través de su misericordia y de su gracia, enviando a Jesús a morir por nosotros en la cruz para darnos salvación, nos hizo renacer a una esperanza viva, porque antes estábamos condenados, pero Jesús vino a salvarnos. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. La herencia que Jesús nos dio al morir en la cruz es una herencia que no se puede quitar. Es una herencia que nadie te la puede quitar. Nadie. Si tú crees en Jesús, tú eres heredero de la gracia de Dios. Reservado en los cielos, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esta herencia la recibimos mediante la fe en Jesús, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Yo quiero decirte algo, que esa gran salvación que Jesucristo ganó y obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario, está preparada en nosotros para ser manifestada en los tiempos postreros. Tú dirás, ¿cuáles son esos tiempos postreros? Pues la Biblia dice que el día y la hora de la venida de Jesús por segunda vez, nadie la sabe, solamente el Padre. Pero Jesús fue muy claro cuando nos dijo que debíamos estar atentos a las señales antes del fin. Y por eso te invito a que podamos leer esta palabra bendita, la palabra de Dios, para que nosotros podamos estar atentos, como te decía, y cuando pasen las cosas, no nos pase como esos discípulos que habían olvidado las profecías escritas. Y Jesús tuvo que recordarle lo que estaba escrito de Él. Así está escrito en la palabra que Jesús viene por segunda vez. Y para terminar quiero que leamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Y quiero hablarte de la venida del Señor. Quiero que nosotros hoy en este programa nos empoderemos del conocimiento para tener claro ese concepto que la Biblia lo dice, que es que Jesús viene por segunda vez. Y nosotros debemos estar preparados, sin temor, porque los que tenemos a Jesús debemos vivir confiados. La palabra dice así, la venida del Señor.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, acerca de los muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, es decir, la resurrección de los muertos. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, está hablando de la segunda venida de Jesús, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Por eso cuando tú oyes el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia, es esto lo que estamos leyendo. Y así seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto lo encuentras en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18. Te invito para que lo anotes y lo puedas leer con detenimiento. Dice la venida del Señor. En otros dice el regreso del Señor. Queridos amigos, hoy he sentido de parte de Dios traer este mensaje, porque la palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es necesario que nosotros conozcamos estas cosas que están escritas en la palabra y que van a suceder, para que podamos estar preparados y que para que podamos tener esa esperanza viva de saber que tenemos a un buen pastor que camina con nosotros en medio de los problemas, de las aflicciones y de las adversidades de la vida. Allí va Él, caminando a nuestro lado. Y cuando nos sintamos como esos discípulos entristecidos, podamos decirle: Señor, abre mis ojos espirituales y ayúdame a poner mi confianza en ti. Ayúdame a poner mi confianza en lo eterno, en tus promesas, en tus planes que son mejores que los planes míos. Y puedas saber que hay una vida eterna preparada para todo aquel que cree. La condición para ganarla es creer en Jesús como tu único Salvador, como tu único libertador. Es creer que Jesucristo vino a esta tierra, que murió en la cruz y que resucitó, que está sentado a la derecha del Padre, que envió al Espíritu Santo y que está aquí con nosotros y que está pronto por regresar. La Biblia nos dice que nosotros no debemos entristecernos como los que no tenemos esperanza. ¿Sabes? Si tú has perdido un ser querido, si estabas triste porque quizá Dios no te escuchó cuando clamabas y orabas para que se sanara, pero no pasó así, sino que se murió, y eso ha causado en ti esa tristeza y esa desesperanza que tenían esos discípulos. ¿Sabes? Dios hoy te trae esa palabra que dice: no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que están muertos, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Sabes que cuando tú crees en Jesús, tú debes tener viva la esperanza de saber que un día, quizá muy pronto, podrás reunirte con ese ser querido en la presencia del Señor. Porque todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si nos toca a nosotros estar vivos, cuando Jesús regrese en las nubes, va a ser su regreso, seremos arrebatados en unos segundos, seremos llevados con Él. Y el mundo ya hoy se empieza a preparar y empiezan a decir que hay ovnis, empiezan a decir que hay alienígenas que se van a raptar a 8,000, dijeron ahora en marzo. Y sabes que eso es lo que se va a decir. Porque imagínate que cuando Jesús resucita, ¿qué dijeron los sumos sacerdotes? Le pagaron a los soldados para que dijeran que el cuerpo lo habían robado sus discípulos.
Y esa es la voz que se ha creído hasta hoy entre los judíos. Y también será esa voz del enemigo que se oirá cuando pase el arrebatamiento. Y cuando muchos que están distraídos, que no han querido reconocer a Jesús, se queden. La gente dirá que vinieron los extraterrestres, aunque parezca de película. Allí lo van a creer. Porque este mundo está siendo como le pasa a la rana, ¿sabes? La rana mantiene una temperatura y luego si la echas en una olla y pones a calentar esa olla, se esperaría que la rana saliera de allí por el calor. Pero sabes que la rana se habitúa a esa temperatura. Así estamos siendo nosotros hoy, desafortunadamente. Nos estamos habituando a las corrientes y a las filosofías que el mundo nos está trayendo, a lo que los gobiernos nos imponen, y estamos perdiendo de vista lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, porque no leemos. Si nosotros no leemos la palabra, nuestros principios van a estar basados en lo que el mundo dice. Así que es muy importante, queridos amigos, hoy, que podamos atender este mensaje, este llamado de alerta que hoy el Señor nos hace, a estar preparados, a estar como esas vírgenes preparadas que tuvieron su lámpara llena, para que el día que el novio llegue, que es Jesús, nosotros podamos estar preparados y dispuestos para irnos con Él a las bodas del Cordero, a esa mansión eterna donde no habrá más sufrimiento, ni llanto, ni dolor. Yo quiero decirte a ti que estás pasando un momento duro en tu vida, que has perdido la esperanza, que Jesús es tu esperanza, porque Jesús dijo que Él es la resurrección y la vida. Y Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que te dejo con esa palabra, con ese mensaje de ánimo. Pégate a Jesús, pon tu mirada en Jesús, porque Él te puede salvar. Y aún si no te sana, te vas con el Señor a disfrutar de las mansiones celestiales. El que ha ido allá y ha tenido la oportunidad de regresar, no quiere regresar, porque en Él hay plenitud de gozo y en su morada hay paz. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de predicar tu palabra. Gracias, Jesús, porque hoy transmites a tus hijos una palabra de fe, de esperanza, aún más allá de esta vida, Señor. Porque hoy les dice, Señor, que no deben de temer, porque a nuestro Padre les ha placido daros el reino de los cielos. Hoy el Señor te dice que no temas, que le digas: Jesús, yo creo en ti. Tú eres mi único y suficiente Salvador. Repite con tu boca. Dile: tú eres, Señor, el Salvador de mi vida. Tú eres el libertador de mi alma. Hoy te pido, Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca lo borres. Hoy te pido, Jesús, que me ayudes en esta situación que estoy pasando, que me des las fuerzas para seguir adelante. Padre, colocamos delante de ti a todos los familiares nuestros que están pasando por una enfermedad, por un problema, a todos los amigos que han perdido un ser querido, Señor. Te pedimos que les consueles, te pedimos que sanes los enfermos, te pedimos que tu mano de poder sea puesta sobre ellos y que tú les levantes, como hiciste con muchos y como sigues haciendo en el día de hoy, Jesús. Y te pedimos que les des a ellos la esperanza de la vida eterna, de saber, Señor, que un día todos tendremos que presentarnos ante nuestro Padre Celestial. Dile: Señor Jesús, prepárame, límpiame, para sea que me toque partir a tu presencia, o sea que me vaya en el arrebatamiento, Señor, yo pueda estar preparado y yo no me quede, Señor. Dile: yo no me quiero perder, porque tu palabra dice que hay un cielo y hay un infierno.
Escrito está en tu palabra, Señor. Dile, yo necesito, Jesús, caminar contigo en esta tierra, porque solo tú, Jesús, me puedes dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dile, gracias, Señor, porque yo sé que estás vivo y contigo está viva mi esperanza. Esa esperanza que no tienen los que no te conocen. Esa esperanza que el mundo no puede tener. Pero los que te tenemos a ti, Jesús, la podemos tener. Porque la esperanza de nosotros está en Jesús. Él es nuestra fuerza. Él es nuestro pastor que nos guía y nos dirige por la senda que nos llevará a la vida eterna. Dile, gracias, Jesús. Te adoramos, Dios, te bendecimos a ti y te exaltamos, porque grande, poderoso y maravilloso eres. Amén y amén. Dios te bendiga. Yo sé que has recibido una bendición de parte del Señor y yo te invito para que puedas compartir este programa